Cuando Jesús dice, porque si al árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Y cuando nosotros vemos el antetexto y vemos el contexto y leemos la historia, leemos los versículos que están antes de esto, nosotros podemos ver que la situación donde Jesús habla de esto está en una situación cuando iba camino a la cruz. Cuando iba camino a la cruz, Jesús suelta esta palabra. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que la cruz significa sufrimiento, significa negación. Y qué mejor momento para Jesús explicarle o decirle a las personas que estaban ahí que si Él era el árbol, ¿qué sería con las ramas? Si Él era el árbol verde, ¿qué sería con el seco? Si Él era el árbol verde, ¿qué sería con las hojas? En un buen dominicano o un buen español, Jesús estaba diciendo, si yo, que soy el árbol, estoy sufriendo todo esto, imagínense ustedes, porque hay gente que yo no sé qué es lo que está pasando, y hay personas que están escondiendo una parte del evangelio. Jesús habló de gloria, Jesús habló de manifestación, Jesús habló de liberación, Jesús habló de sanidad, Jesús habló de extensión, Jesús habló de crecimiento, Jesús habló de naciones, pero también Jesús habló de sufrimiento. O sea que cuando tú vienes a referirte a mí en cuanto al evangelio, tú me vas a hablar de todas estas cosas, pero también me vas a hablar del sufrimiento que va dentro de lo que es el evangelio. Porque tanto la gloria manifiesta, la sanidad, la liberación, el gozo que el Espíritu da están en la iglesia, pero también está dentro de eso, también está el sufrimiento. O sea que el sufrimiento no es nada raro para el hombre que conoce a Dios. Despreciado. Y lo grande de esta palabra es que no hubo un profeta de estos que hay ahora que nada más viven diciendo, aunque te desprecien. Jesús sabía que iba a ser despreciado y como quiera hizo su trabajo. O sea que yo no necesito que nadie me esté alimentando el oído diciéndome aunque te desprecien. No, yo sé que voy a ser despreciado, pero yo tengo que hacer mi trabajo aquí en la tierra, aunque lo sea. Porque si al árbol verde lo despreciaron, ¿qué sería al seco? Entonces si Jesús fue despreciado, y entonces tú y yo, ¿qué pasó? ¿Te tienes que sorprender de eso? ¿Te vas a sorprender de que Jesús fue despreciado? Dice desechado. ¿Sabes lo que es desechado? A un lado, échese por un lado. No queremos saber de usted, ni te miramos, te damos la espalda, te traicionamos. Jesús sabía todo eso. Desechado entre los hombres, varón de dolores. Oye, ¿cómo lo llama la Biblia? Varón de dolores. Si al árbol verde lo llamaron varón de dolores, que será el seco. Experimentado en quebranto. O sea, pasado por quebranto, fuertemente pasado, porque dice, usa la palabra experimentado. O sea, cuando usted lee varón de dolores y experimentado en quebranto, y el profeta Isaías está profetizando antes de Jesús venir a la tierra, lo que el profeta Isaías está anunciando es lo que va a pasar con Cristo. Aquí hay gente, y yo sé de lo que muchos me están mirando, que si el Señor le había dicho a ellos y le había revelado lo que van a pasar en el evangelio, no, nunca habían entrado a la iglesia. Porque hay gente que dice, yo no sé, pero yo no sé para qué entra a la iglesia, para aguantar tanto maltrato. Pero a Jesús antes de venir a la tierra se lo dijeron, y Él como quiera vino aún así. La pregunta es, ¿quiénes somos nosotros? Si Jesús pasó todo eso, ¿quiénes somos nosotros para no pasarlo?